buenas tardes. Vamos a empezar puntuales, ¿no? También porque yo supongo que todo el mundo querrá ver, ¿no? el resultado, ¿no? de la exposición, ¿no? de la que van a hablar, ¿no? Jesús Hernández Verano e Isabel Naverán, sobre lo que van a conversar, ¿no? Que también le decía, ¿no? Decía antes que es extraño conversar sobre algo que la gente no ha visto, ¿no? Pero como ejercicio de imaginación creo que puede ser es muy interesante, ¿no? También un poco romper, ¿no? la dinámica, ¿no? de ese tipo de presentaciones, ¿no? más estandarizada, sino que se mantenga esa conversación que de algún modo traduce también la forma de trabajo, ¿no? que han tenido Jesús e Isabel a lo largo de de los últimos meses, que ha consistido, ¿no? casi en Isabel acompañando a Jesús en el desarrollo de la exposición, ¿no? dialogando con Jesús sobre ese proyecto, ¿no? dentro de un programa de TEA que es Filtraciones, ¿no? que también tiene una cierta tradición. Isabel ha sido, bueno, yo creo que seguramente algunos pudieron ver, ¿no? la conferencia performativa que dio aquí, ¿no? Envoltura, Historia y Síncope, que también también tiene formato no solo de conferencias, sino también de libro. Ella se define como escritora e investigadora, ¿no? y ha publicado no solo Envoltura, Historia y Síncope, sino también ha publicado Ritual de Duelo, ¿no? que es una novela, ¿no? y que también lo interesante de la forma de escritura de Isabel, o para mí lo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? es esa capacidad que tiene, ¿no? para diluir los géneros, ¿no? de algún modo de la escritura, los géneros, ¿no? también de una conferencia. Yo creo que eso, ¿no? es una parte importante de la forma, ¿no? de trabajar de Isabel, y que yo creo que de algún modo también ha aplicado a la forma de trabajar con Jesús, ¿no? en este proyecto. Yo no voy a hablar más. Bueno, Isabel también ha sido comisaria de Artes Vivas del Museo Reina Sofía entre el 2000... El 17 y el 24. 17-24. ¿No? Sería... ¿no? Sí, Javier Ocena, ¿no? es nuestro comisario de Artes Vivas, ¿no? Isabel sería el correspondiente en el Reina Sofía. Y luego algo, ¿no? de lo que tampoco hablamos mucho, pero que es Boulevard, ¿no? la oficina de arte y pensamiento, ¿no? de Bilbao, que ya fue fundadora en 2010 y que la tuvo que dejar, ¿no? o la dejó en 2018, que también es otra forma, ¿no? otra forma de institucionalidad diferente a la del museo, y que también ha hecho, ¿no? proyectos que han resultado muy interesantes, ¿no? También tenían un programa que era sobre comisariado en relación con otro centro en Bilbao que es Azkuna, ¿no? la Alhóndiga, y que también era un lugar, ¿no? en el que se rompían de algún modo los géneros, ¿no? o lo que podríamos llamar como las clasificaciones, las normas a las que estamos acostumbrados. Algo que yo creo que también se traduce en el propio trabajo de Jesús, ¿no? que rompe con lo que damos por hecho, ¿no? o lo que damos por natural también, y que podremos ver en la exposición, que funciona también como un generador de ambiente, de experiencia, que también es fundamental, ¿no? a la hora de entender el trabajo de Jesús. Y nada, yo ya me callo, porque tiendo a hablar demasiado, suelo ser optimista, pensando que hablo poco, pero no hablo mucho. Y nada, les dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quería empezar dando las gracias al TEA, a Sergio en especial, porque desde el principio creyó en el proyecto, desde la primera reunión, bueno, sugirió, apoyó
y mostró todo su apoyo desde el primer momento. A Isidro Hernández, que es el creador de este proyecto de filtraciones, ¿no? Por darme esta oportunidad, este nuevo reto. Cada exposición para mí es un reto de trabajar el espacio y adecuarlo a una determinada forma, ¿no? Y a una determinada sensación. Y que el espectador acostumbrado a ese espacio de repente lo vea diferente. Eso para mí siempre ha sido fundamental y siempre ha marcado mi trayectoria artística, ¿no? También quiero dar las gracias a Estíbaliz, la jefa de producción, a Irene, que se ha incorporado nuevo. También todo el equipo es muy importante de cara a la exposición y de cara a estar en la sala. Y estas 3 últimas semanas han sido muy intensas. Y bueno, estoy muy agradecido por el equipo que hemos formado, ¿no? Todos a una, ¿no? Eso es muy importante. Y normalmente tampoco se acostumbra a tener esta experiencia donde todos estamos en el mismo barco. Y eso es de agradecer, y para mí también ha significado muchísimo el que tuviéramos este ambiente propicio para yo también luego marcharme del museo y poder descansar, ¿no? También a Vanessa, que desde el minuto 1 es la recepción de la obra. Y bueno, también no me puedo olvidar a 2 personas que codo con codo han estado conmigo, y que es Abraham y Carlos, ¿no? Para mí también el poder dialogar con ellos, colocar las piezas y estar en una comunión antes de que los demás puedan ver la obra, para mí ha sido muy importante. Y por último, agradecértelo a ti, Isabel, por desde el primer momento, ¿no? Tener este diálogo, esta colaboración que se ha ampliado en muchísimos aspectos, que para mí ha significado una riqueza interior donde realmente, a pesar de esa distancia, ¿no? y a través de esa videoconferencia, bueno, ha sido un tú a tú donde hemos tenido ese trasvase de pensamientos, de emociones y de anhelos también, ¿no? para llegar hoy aquí. Y también a todos ustedes por estar aquí conmigo acompañándome. Pues gracias a ti, Jesús. Bueno, yo también tenía apuntados varios agradecimientos que ya habéis mencionado entre ambos. Gracias a Sergio por la presentación y a ti por la invitación, ¿no? Bueno, para situar un poco esto, hace unos meses que me escribe Jesús para invitarme a iniciar una conversación en relación con su trabajo, creo que inspirado también por estas referencias comunes, ¿no? Que compartimos a través de la literatura, de la lectura y de la escritura, y un poco por esta faceta como escritora. Entonces, mi relación con esta conversación siempre ha sido como pensando en esa proyección de una escritura que se verá reflejada en el catálogo de la exposición, ¿no? Pero un poco para hacer esa escritura que se verá reflejada en el catálogo de la exposición necesitaba conocer más un poco el proceso en el que te estabas metiendo, y también tengo que decir que las piezas que vais a ver arriba en la exposición son todas nueva creación, digamos, entre diciembre y abril, ¿no? Entonces, bueno, me parece todo un logro que hayas conseguido como sumergirte en esa creación que se ha ido dando a medida que íbamos conversando, pero también un poco en continuidad con todo el trabajo que vienes realizando en todos estos últimos años, ¿no? En el texto del vinilo yo ponía esto de el trabajo de Jesús Hernández Verano, ¿no? Opera en el orden del sensible, y es un hacer que avanza lenta pero constantemente, ¿no? Como una suerte de hacer que abraza esa condición insular de permanecer aquí con cierto aislamiento, pero un aislamiento que no es para nada solitario, sino que está completamente conectado con lecturas, voces, toda esa inquietud que tienes, ¿no? Por siempre estar poniendo a prueba tu conocimiento y tu hacer. Entonces, bueno, vamos a estructurar esta conversación que durará aproximadamente como unos 20 minutos a partir de ahora,
esperemos, porque es viernes por la tarde y sabemos que lo importante es ver la exposición. Pero bueno, hemos pensado en estructurar esta conversación un poco a raíz del título, ¿no? Que de momento no se ha desvelado mucho de dónde surge este título, Temblando me llevo el sol a la boca, que, como decía, reúne estas agrupaciones de esculturas que se han creado pues, entre más o menos enero y marzo de 2025, diciembre y abril. El título es, lo voy a decir ya porque si no, es un verso del poeta Eugenio de Andrade, que es como una de las primeras cosas de las que hablamos, uno de los primeros asuntos de los que hablamos en una de esas conversaciones por videoconferencia, es acerca de toda esta variedad de títulos que tenías en mente, ¿no? A mí me sorprendía que tuvieras el título ya antes de empezar a entrar en el estudio a crear, pero he entendido también que es una manera en la que tú trabajas a partir de detonantes que te van llevando a otra cosa, con lo cual quiero decir que el título tampoco es... no significa que la exposición sea para nada, tenga una voluntad ilustrativa de este título para nada, sino que es que el título empuja una serie de movimientos, ¿no? Sí. Y en esos movimientos hay tres aspectos, en Temblando me llevo el sol a la boca, que son el sol, la boca y el temblor, ¿no? Que es un poco como hemos estructurado estas tres partes de la conversación. Vamos a empezar por la primera, que es el sol, que es bastante importante, ¿no? Yo tenía aquí apuntado como el sol ejerce variaciones de luz, provoca cambios en el estado de la materia, ¿no? Y modula la temperatura de los cuerpos, pero también el sol como estrella guarda esa posibilidad de lo dorado que está tan presente en tu trabajo, ¿no? De lo dorado, del oro, como ese metal blando y dúctil que se dice que penetró en el interior de la Tierra a causa de una colisión de estrellas, ¿no? Emergiendo de tanto en tanto a la superficie. Entonces tenemos el sol como astro, el sol como principio del día, pero también, ¿no?, esta serie de esculturas. Tú ya vienes trabajando con lo dorado desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el hilo dorado, con el pan de oro, pero también con otras superficies doradas, como por ejemplo el latón en esta exposición, ¿no? Entonces quizás quieres hablar un poco de esta cuestión de la presencia de lo dorado. Bueno, lo dorado siempre ha estado presente desde los inicios, ¿no? Desde que estaba ya en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? También he trabajado con el bronce pulido, pero en esta ocasión hay prácticamente tres elementos, ¿no? Tres materiales que son los protagonistas, ¿no? de la exposición. Mi relación con el dorado y con el oro, pues bueno, parte quizás desde pequeño por esa fascinación transmitida, heredada, ¿no? de mi padre, que desde que tengo uso de razón, pues bueno, siempre le había gustado Egipto, ¿no? Y toda la civilización egipcia siempre me ha fascinado, ¿no? Y luego también creo que de ahí también deriva esa fascinación que tengo por el ojo, ¿no? La forma del ojo, la almendra, la ojiva, la mandorla, ¿no? Y bueno, digamos que ha sido siempre una cosa como interna, subterránea, que ha estado ahí, ¿no? Luego, pues bueno, cosas muy anecdóticas, ¿no? O que puedo pensar ahora, mientras estoy hablando. Recuerdo también de pequeño la fascinación por ver aquella película de Mankiewicz, ¿no? De Cleopatra, y ver a Elizabeth Taylor, ¿no? Cómo entraba en Roma, ¿no? Y con Richard Burton, ¿no? Y aquel traje y aquellos todos elementos, ¿no? Que luego, por lo que sea, también la vestimenta, el tejido, el adorno, todo eso también ha sido parte fundamental en el desarrollo posterior de mi vida y profesional y artística, ¿no? Pero recuerdo que bueno, el oro no viene por una fascinación aquí de entrar en las iglesias. Personalmente, afortunadamente ahora las iglesias están restauradas, pero cuando yo era pequeño, era un niño, estaba en el instituto, pues no me llamaba, el tema del oro no viene por lo sagrado religioso, ¿no? Es otro tipo de sublimación también. Exactamente, ¿no? Y aquí en la exposición, además, hay piezas que combinan como dos formas de dorado, ¿no? Unas que es pan de oro bruñido, y otras que están hechas industrialmente. Exacto. Háblanos un poco de esa búsqueda, como del contacto entre esas dos superficies. Bueno, son dos superficies que siempre me gusta trabajar con esa sutileza. Hay gente que
bueno, no va a percibir las cosas. Y hay otra gente que sí percibe esas sutilezas, ¿no? En todo momento me interesó, al hilo también del propio título, porque acontecía dentro de mí, las dos maneras de hacer, ¿no? Entonces, el tema de trabajar el oro está trabajado de una determinada manera y la superficie del latón refleja otro estado, otra superficie. En todo momento siempre me han interesado las superficies, ¿no? Siempre la piel, ¿no? Decía Paul Valéry, ¿no? Y luego Deleuze, ¿no? Que lo más profundo es la piel, ¿no? Siempre he prestado muchísima atención a la piel, a la superficie de los materiales, ¿no? A la realización, sea un papel, sea una tabla o sea una superficie de latón, ¿no? Me ha interesado siempre esa superficie, esa cosa que está ahí, ¿no? Porque hasta la propia visión, ¿no? Si hablamos de piel, hablamos de epidermis, pero si hablamos del ojo, hablamos del epitelio, ¿no? Y es esa capa, ¿no? Entonces todo en la exposición, que luego ahora también desarrollaremos, ¿no? Está esa visión, ¿no? Esas cuencas vacías de la propia visión, ¿no? Que son los agujeros, ¿no? Entonces en todo momento me interesa siempre que haya esa dualidad. Aquí están enfrentados, ¿no? Están enfrentados, están juntos, pero están enfrentados. Bueno, está todo el tiempo... También antes he comentado, ¿no?, que todas son obras de nueva producción, pero en realidad se podría decir que es toda una pieza en sí, ¿no? Por el modo en que la has dispuesto. Luego podemos hablar un poquito de eso a raíz del display y de la luz. Pero aquí hay muchos juegos de pares, ¿no? Que de alguna forma entran en tensión y que se multiplican también en el espacio, ¿no? Entonces estas como tensiones entre cuerpos cuyas superficies tienen diferentes formas de acabado, diferentes formas de reflejo también, porque si intentamos reflejarnos, pues hay... digamos que es en una tensión específica de alguien cuando se acerca, después cuando nos acerquemos y cuando podáis acercaros lo notaréis, ¿no? Es cuando empiezas a percibir esa tensión, esa fricción entre las superficies. Sí. En todo momento, pues bueno, el entrar en la propia sala ya crea una tensión, ya crea cierto desconcierto, ya hay un movimiento corporal, ¿no? Y después el propio acercarte a las piezas donde las piezas reflejan a otros o a otro. Eso es. Y crea, bueno, cierto malestar leve, para algunas personas leve, para otros lo notan más, pero bueno, son algo esas sucede. cosas. Sí, algo sucede. Eso me interesa muchísimo, ¿no? De que algo ocurra, ¿no? Y que el espectador entre para demorarse. El tiempo es otro. Lo que ocurre ahí dentro no es lo que ocurre fuera. Y se necesita, o pido, no lo pido, lo piden las obras, ¿no? Cierto tiempo de demora, de prestar atención, ¿no? De reflexionar. ¿no? O de estar pensar, un rato más más allí. allí. Porque hay algo también que sucede a nivel sensorial, a nivel sensitivo, perceptivo, ¿no? Muy fenomenológico Muy también. fenomenológico, exactamente. Entonces, claro, también estabas hablando como de este interés por las superficies, ¿no? Por el reflejo, un poco por la distorsión del reflejo, en toda esta cuestión de como de la aparición de ciertas formas de deseo también, en las que, ¿no? Hay el segundo elemento del que queríamos hablar, que está por un lado el sol, por otro lado, siguiendo el verso de Andrade, la boca, ¿no? La boca como cavidad en la que se forma la percepción del mundo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? O sea, a través del contacto físico de los labios con las superficies inmediatamente contiguas, ¿no? Y también el músculo de la lengua, el lugar donde la palabra o el lenguaje se hace. Entonces, bueno, esa también relación entre sabor, saborear. Aquí hay la presencia también de una serie de orificios en los que justo lo que sería la comisura de los labios o ¿no? esa periferia en la que el agujero deja de ser tal o empieza a ser tal, le das especial importancia, ¿no? También a través de pues, una serie de anillos también dorados que rodean, pero que también remiten a una serie, ¿no? como de... Por un lado hay una parte más, como estás hablando, más de labio, y hay otras partes que es más brusco, ¿no? Eso es. Más visceral, ¿no? Entonces, bueno, esos agujeros, esas formas que, como dije antes, también pueden ser cavidades oculares, ¿no? Pero al mismo tiempo también son formas de deseo, ¿no? De desear y
y deseado, ¿no? En esa dualidad, ¿no? Del amante y del amado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo has trabajado específicamente los orificios o los agujeros en la materia, ¿no? Bueno, aquí en esta exposición? En este, me ha interesado desde el primer momento también, bueno, agredir, ¿no? Las paredes del espacio del museo, ¿no? Entonces directamente lo hemos abierto. Y lo hemos abierto precisamente para mostrar algo que hay detrás, ¿no? Y que no sabemos bien qué es lo que hay. Siempre en esa sugerencia de ver y ser visto, de tocar y no tocar, de penetrar y no penetrar. Siempre en esas dualidades, bueno, me ha gustado trabajar, ¿no? Y aquí en especial, pues bueno, hay varios orificios, ¿no? Claro, hay varios orificios. Está toda esta cuestión del deseo homoerótico también y como de los procedimientos de desgaste o de tensión entre cuerpos, prácticas, seducción. ¿no? En las que toda esta cuestión de la observación, del dejarse o no dejarse, de todas estas formas que aparecen y que pueden remitir como a muchos lugares que están dentro de la exposición o no, pero que se están produciendo materialmente, ¿no? Porque hay orificios reales en la exposición. Sí, claro, hay orificios reales, hay otros bueno, que simulan o que tienen la misma forma del agujero, ¿no? Pero son totalmente planos y realmente es otro agujero que engulle toda la habitación, ¿no? Y todo el espacio, ¿no? Y bueno, y hay otros agujeros que portan o soportan, ¿no? Y esa parte también me ha interesado mucho, ¿no? De cómo soporte de afianzamiento, ¿no? Del propio, como el propio título, ¿no? de la exposición, ¿no? Del temblor, ¿no? Del moverse, del que algo sucede, porque si algo tiembla es porque algo se desea. El temblar y el temblor no solamente tiene que ser por miedo, también tiene que ver también con el propio proceso creativo, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la creación, ¿no? En ese palpitar, en ese crujir, ¿no? Que realmente siente el cuerpo por una determinada acción, pensar, algo sucede, ¿no? Y todo creo que está así en la exposición, ¿no? Que en todo momento mi idea ha sido esa, ¿no? De no mostrar algo. Exponer realmente no es mostrar algo, es desprenderse de algo, ¿no? Y es desprenderse de sí mismo, ¿no? En este caso yo como autor de ese trabajo, ¿no? Y es desprenderte, ¿no? Y las formas, bueno, las formas evolucionan, pero evolucionan también para contemplarse, ¿no? Para ver cómo esa misma forma deviene a otra y se transforma. Y hay que estar atento, aunque realmente uno esté rumiando todo el día. Y esas formas y esos pensamientos son a lo mejor los mismos que tengo desde que empecé, a lo mejor hace 25 años, ¿no? Pero que uno consigue, ¿sabes? Continúa dándole vueltas a lo mismo, ¿no? A la ausencia, a ese otro, al duelo. ¿Y qué ha sido para ti este trabajo en concreto en esta sala? Sí. Digamos que a pesar de que continúa pues, una serie de inquietudes o de intuiciones o de preguntas que ya te vienes haciendo, sin embargo, podemos decir que has tomado la sala como una especie de espacio de laboratorio, en el que piezas en las que venías trabajando se ponen a prueba, pero también está todo este display, ¿no? Que montas en la sala con una iluminación determinada en búsqueda de ese ambiente o de ese espacio de inmersión o en el que algo suceda. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Bueno, ha sido bastante duro, ¿no? Porque realmente lo que la exposición marca o pregunta o intenta hacer, bueno, testar, ¿no? la posibilidad o imposibilidad de traer ese cuerpo ausente, ¿no? De manera que las formas, las piezas, ¿no? Eluden, imantan, reflejan
ese otro yo, ese otro cuerpo, ¿no? ¿A ti qué es lo que te gustaría que la gente, que sucediera, ¿no? Cuando alguien entra en la exposición? Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría era que tomara conciencia de sí mismo a través del cuerpo, Mm. ¿no? ¿Del cuerpo en el reflejo, del movimiento? Su propio cuerpo. Y ver cómo su propio cuerpo, su propio rostro, se refleja, está en otro lado. Eso, esa idea y esa potencia de idea me subyuga enormemente, ¿no? Como aquello, ¿no?, que decía Yvonne Rainer, ¿no?, de moverse por algo, más que por sí mismo, ¿no? Eso me interesa muchísimo, ¿no? Ese movimiento que ocurre, que sucede, no sabemos bien por qué, pero que tiene que ver con el propio título, ¿no?, con el temblar, ¿no? Esa vacilación, esa idea que, bueno, no quiero desvelar absolutamente nada de lo que puede suceder en la sala, ¿no? Pero en todo momento quiero que algo ocurre, algo sucede y algo propicia el movimiento hacia algo, ¿no? Entonces, me imagino que hay muchas cosas que han pasado en este tiempo de montaje y las semanas que has estado aquí con todo el equipo, que has agradecido porque obviamente no has estado solo, pero ¿hay algo que te haya sorprendido especialmente que no tenías previsto, digamos, en cuanto a lo que produce el trabajo para ti? hombre, sí. Que no lo quieres decir. Que no lo quiero decir. ¿Y te apetece hablar un poco de...? Porque a mí me interesa mucho como la parte de tu relación con los troncos de los árboles, ¿no? Como, o sea, esta práctica que llevas haciendo desde hacía mucho tiempo, que son los frotages, que es algo como muy sencillo que desde niños hemos aprendido a hacer. Yo te contaba una anécdota, ¿no?, de cuando en el colegio estábamos intentando identificar los árboles y hacíamos frotages, pero claro, según en qué dimensión, a través de qué superficie, ¿no? Sobre tela, pergamino o papel o con carbono, si es el negativo, de alguna manera es algo que persiste en tu trabajo también. Además de esa utilización de los dorados, también los frotages. No sé si te apetece comentar algo. Sí, bueno, tiene que ver también con una cuestión insular, ¿no? Es decir, para mí el poder, para mí es muy importante. Antes cuando hablábamos personalmente, ¿no?, a cuenta del currículum, bueno, hay silencios, ¿no?, en mi trabajo expositivo, ¿no? Es decir, yo necesito también ese silencio, ¿no? Porque para mí, ya lo acabo de decir, ¿no?, exponer no es sacar unas obras y colocarlas, sino es desprenderse. Entonces, ha habido tiempos en que he necesitado, pues bueno, ese silencio. Y ese silencio también tiene que ver con mis traslados corporales, ¿no?, a esos espacios naturales, ¿no?, para observar lo vegetal, lo mineral y mimetizar, porque también esas superficies me interesan, ¿no? En la anterior exposición, hace 4 años, ¿no?, con el comisario, con Mariano Mayer, ¿no?, pues bueno, estuvimos hablando de alguien muy importante, ¿no?, que me descubrió, que es Francis Ponce, ¿no?, y un libro que realmente, bueno, que es el cuaderno de pinos, ¿no?, de Bosque de Pinos, que, bueno, ya desde el año 40 habla de una serie de elementos y la sorpresa, yo no desconocía por completo ese texto, pero Mariano directamente me puso en la constelación y la ubicación de colocarme de dónde realmente estaba, ¿no?, entre ese bronce y caucho de una cita del año 40, de una nota de Francis Ponce, ¿no? Entonces, para mí, eso también es muy importante, ¿no?, el tema de la palabra. Pero en el caso de los pinos y de la naturaleza, siempre me ha interesado esto, ¿no? Bueno, no trabajo, aunque hay una pieza en esta exposición que es algo realmente nuevo para mí y que he abordado. Normalmente no hago, cuando hablo del cuerpo, siempre hablo tangencialmente desde otro punto, ¿no? No es una traslación literal del cuerpo. Entonces siempre las cortezas de los pinos, ¿no?, siempre me han interesado muchísimo como la piel, ¿no?, como ese tema de la piel, ¿no? Lo he reproducido, lo he bañado en oro, lo he reproducido milimétricamente, que en apariencia estás viendo
cortezas reales, pero realmente son piezas de bronce, ¿no? Entonces ahí también es ese tiempo en el que tú estás trabajando en la pieza. No con tanto una cuestión realista o no realista, sino es más el tiempo depositado también es muy importante en mi propio proceso, ¿no? El tiempo que depositas, de la misma manera que es el tiempo que tú depositas con la naturaleza de tu cuerpo y ese tronco, esa corteza y ese aire que transpira, que tú respiras, que transpiras en ese espacio envolvente, ¿no? Que de repente te sumerges. Para mí eso es muy importante. A veces se traslada con el propio material, que puede ser el basalto, ¿no? En piezas como las que hice en el almacén, ¿no? Trabajando la ceniza, ¿no? También, que son elementos que tenemos aquí, que tenemos cercanos. Sí, la sal, ¿no? Que inundé, ¿no? Uno de los espacios, ¿no? Con 800 kilos de sal, ¿no? Y bueno, es muy importante también, ¿no? Como elemento, ¿no? La sal, ¿no? La sal mineral, ¿no? Como, bueno, también sirve para conservar, ¿no? No es una cosa también degustativa, ¿no? Sino también como una manera de, bueno, de conservarlo, ¿no? Los árboles y las cortezas en cuestión es un tema que siempre me ha llamado, y también como un punto de encuentro, también un encuentro de deseo, ¿no? El que mantengo con esos árboles, con esos lugares, con esos sitios, ¿no? Porque ocurren cosas, ¿no? Aparte de esa naturaleza sublimada, también ocurren cosas, deseos, encuentros, ¿no? Siempre con el trabajo, siempre me ha gustado y me ha interesado esas otras posibles lecturas, ¿no? Como Roland Barthes, ¿no? Cuando hablaba del placer del texto, ¿no? De otras miradas, otra escritura, ¿no? Otras oscuridades también, ¿por qué no? ¿No? Y que la propia obra, ¿no? Esos agujeros, que a pesar de esa negritud, ¿no? Pues convoquen hacia otra mirada y otro placer, que por supuesto que lo hay, ¿no? Muy bien, pues yo creo que es que ya se han dicho tantas cosas, ¿no? Que vamos a... No sé si quieres añadir algo más, porque creo que ya con esta información es más que suficiente como para ir deseando subir arriba. Vale. Quería darte de nuevo las gracias, ha sido un placer la conversación desde que empezamos y seguiremos, así que... Sí, sí. Y dar las gracias a todas y a todos. Nos vemos arriba, ¿no? Creo que subimos ya todas juntas, así que lo dejamos aquí. Gracias.